Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas alientó. Oh, cuán precioso fue a mi ser andar mi corazón en los peligros su aflicción que he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Su amor que me salvó. Su amor que me salvó. Amados hermanos, les saludamos en el amor del Señor. Estamos una vez más conectados y le damos muchas gracias al Señor por permitirnos estar a través de estas plataformas tecnológicas. También vamos a comenzar con historias llenas de trayectorias de hombres y mujeres de fe que han dejado una trayectoria a lo largo de todo este camino para que nosotros podamos caminar por fe. Para eso, antes de continuar con el proyecto de la historia de los pastores de aquella fotografía del año 1934 y otras sorpresas más que les tenemos, le daremos la oportunidad a nuestro pastor Sergio Mirandas. Amén, mi pastor. Bueno, el Dios de paz nos siga dando su rica bendición. Amén. Bendiga también a la parte técnica, Amén. logística que le da soporte a este trabajo, nuestro hermano Samuel. Amén. Quiero comenzar compartiendo una porción de la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que nos va a servir de luz, de inspiración para el desarrollo de este capítulo, el octavo capítulo. En el libro de Esdras, capítulo 6, versículo 1, en adelante dice así el Señor: Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fueran firmes, su altura de 70 codos y de 60 codos su anchura.
Bueno, Dios añada bendición, sigue la palabra del Señor. Lo que queremos destacar en esta hora es justamente el libro de Esdras, que es un libro que habla del registro de las cosas y de los tesoros de Dios que tienen un valor en el tiempo y un valor que perdura, ¿cierto? Por todas las etapas, las edades, y algo tal vez tan tedioso como es registrar datos, historia, resulta que un día salva vidas, ¿no? ¿Cierto? Un día salva vidas, porque hay siempre que hay alguien que mira. En este caso era un rey que estaba mirando. ¿Cuál es la problemática? Que Dios, bueno, le había instado a ellos a volver a Jerusalén después del tiempo de estar en Babilonia, cautivos, lejos de su patria. Comienza una nueva era, un nuevo tiempo, que es un tiempo de restauración y de poder escarbar, ¿no es cierto?, lo invisible para poder rescatar los tesoros que estaban allí, ¿no es cierto?, en algún lugar. Ellos intentaron reedificar la casa del Señor y los muros de Jerusalén, pero fueron impedidos. O sea, hay alguien que impide, ¿cierto?, que estas cosas salgan a la luz, ¿no? Que no sea la ignorancia, ¿no es cierto?, que no sea la negligencia cristiana, que no sea un espíritu tal vez de mediocridad, de pensar que todo lo que se refiere a la historia es algo que está de más. Bueno, Dios produjo esta luz y efectivamente habían datos que estaban ahí escritos, y este nuevo rey, el rey Darío, cuando se encontró nuevamente con esa dificultad, ¿no es cierto?, que hay un pueblo que quiere avanzar, pero hay otro que le acusa, él se fue a lo simple, lo directo, y dijo, bueno, veamos los tesoros, pues veamos lo que hay en los escritos, veamos lo que está ahí, y eso no miente. Y dio la orden entonces de buscar en la casa los archivos, donde se guardaban los tesoros allí en Babilonia. Ahí estaban los escritos, y fíjese usted que estaba escrito ahí que en el año primero del rey Ciro, ¿cierto?, un rey anterior, muy anterior a él, el mismo rey había dado la orden de restaurar la casa de Dios. Entonces no era cosa de hombres, sino que había una orden suprema. Gracias a Dios entonces de que esos archivos se encontraron, y eso fue de tremenda bendición para el pueblo de Dios en esos días. Yo alabo y bendigo el nombre del Señor. Nuevamente para nosotros hoy día de grabación, es un día de fiesta, un día de gozo, de alegría, porque han sido días y hoy día muy fructíferos, a lo mejor estériles en algún momento cuando uno trata de hacer algo distinto y nuevo. También viene a veces la desazón, las dificultades, a veces técnicas, a veces nos faltan las fuentes para poder escarbar todo lo rápido que quisiéramos, pero Dios lo hace de una manera prodigiosa, maravillosa. Y hoy día nuevamente estamos con nuevos antecedentes. Hay buenas noticias también que hemos ido encontrando, el hermano Esteban, hermana Daniela, que nos llena de gozo ver que en muchos hermanos y congregación que ni siquiera uno conoce, hay una misma inquietud, y se observa eso, ¿no?, que hay un anhelo de restauración, pero buscar las cosas de valor, ¿no?, las cosas de calidad, en aquello que no se equivoca, ¿no es cierto? No hay una equivocación por mano de hombres, sino que son cosas que están ahí mandatadas por Dios, y son aquellas cosas que nosotros nos producen una alegría y un ánimo de seguir adelante con este proyecto. Importante, pastores que se han ya estado con nosotros organizando, aportando, ¿no es cierto?, y motivándonos también, ¿no? Así que sigo dando las gracias al pastor Fernando. Estaba compartiendo también con el pastor Salas de la Librería Nacional. Él también me ha reportado una información, ha tenido la deferencia, y también pues le ha consultado algo más a otros pastores, y la información
de alguna manera va saliendo. Esta es como una introducción por la palabra del Señor y para gracia a nuestro Dios del trabajo que se está realizando. En la parte que me toca como inicial es como a modo de reflexión. Ya la parte más de datos y más de recopilación histórica la va a estar haciendo nuestro hermano Esteban. Yo deseo usted ponerlo en el contexto de lo que se está haciendo. ¿Cuál es la reflexión espiritual que va de fondo a todo este trabajo? Lo primero, bueno, partimos nuevamente con la línea del tiempo, ¿cierto? Línea del tiempo, y que en esta oportunidad comenzaré a llamar, o vamos a llamar la curva del tiempo. Porque la línea del tiempo es una cosa es recta. Pero las nuevas teorías de investigación del espacio y tiempo, la ciencia dice que el tiempo y el espacio es curvo. El tiempo no es una línea, sino que hay una curvatura en el espacio, pero esto a nivel astronómico. Pero a nosotros nos sirve mucho porque nos da una amplia perspectiva. Cuando nosotros incursionamos acerca de la eternidad de Dios, nos da una visión tremendamente amplia y novedosa. En verdad es una curva, ¿cierto? Y porque en esta curva pasan muchas más cosas, ¿eh? Pero eso lo vamos a descubrir juntos más adelante. Vamos a proyectar algunas imágenes, y yo voy a pedir que ustedes ahí las vayan siguiendo, ahí en la pantalla. Y para eso vamos a tener que volver a nuestra fotografía de inspiración de 1934, ¿no es cierto? Ahí donde apreciamos una foto muy muy antigua que fue ¿no es cierto?, aportada por alguien, y en esa foto hay cosas que nos siguen, ¿no es cierto?, importando. Primeramente la figura del pastor William Hoover, y del pastor José Fernández. Y por supuesto todos los demás pastores que están allí presentes, que están ya en el relato que está haciendo el hermano Esteban. En esta fotografía de 1934 es una antesala para lo que va a venir después, ¿no es cierto?, que es seguir la ruta del pentecostalismo en Chile. Ahí tenemos la figura de la imagen de nuestro pastor Hoover, joven delegado de la iglesia de Salamanca de 38 de edad, que fue enviado a Copiapó en el año 1942 y que está en la iglesia pentecostal hasta el año 54, si no me equivoco. Entonces ahí tenemos una trayectoria de él en el tiempo. Tenemos el año 33, 57 y hasta llegar al 1974, que es ya cuando el pastor José Jerónimo Fernández llega, ¿no es cierto?, a esos días. Aquí tenemos una foto inspiradora, está el año 1900 y es la ruta del pentecostalismo en Chile. Hay un fuego que separa dos tiempos. En esta foto tenemos también lo mismo, una cadena, ¿no es cierto?, de fuegos, y que son las distintas iglesias que se van a ir formando en la ruta del pentecostalismo en Chile. Y ahí los años que son relevantes: 1909 con el avivamiento por el paraíso, 1964 la iglesia evangélica pentecostal, el 52 con la iglesia evangélica de Dios, y así adelante hasta llegar a la iglesia evangélica de Dios pentecostal. La pregunta que debemos hacer entonces: ¿qué nos va a identificar y qué nos identifica con este pentecostalismo? Y otras preguntas más que las vamos a tener ahí para irlas desarrollando, ¿no es cierto?, en el camino. Bueno, eso de manera importante poder, digamos, compartir con el panel. Sé que va a ser de inspiración para nosotros en este trabajo. Yo solamente quería recalcar al comienzo de este panel, de este trabajo, que partimos nuevamente, ¿no es cierto?, del año 1934 con esa fotografía, y se sigue escarbando, ¿no es cierto? Se sigue escarbando y vamos a seguir trabajando con algunos pastores que salen ahí, que van a estar en los relatos, pero siempre haciendo un epicentro, ¿no es cierto?, a la figura
del pastor José Fernández. Bueno, alabo y bendigo el nombre del Señor para inspiración, para ponernos en armonía en el trabajo que vamos a desarrollar. Quería compartir con ustedes estas vivencias, y que están en la imagen de 1934. De ahí más adelante podemos seguir compartiendo otros conceptos más respecto a esta en nuestra historia. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor y gracias a nuestro pastor por sus hermosas palabras que nos han llenado a nuestra vida y sabemos que también a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga en gran manera. Ahora le vamos a estar dando la oportunidad a nuestro hermano Esteban, quien nos dará una reseña de los disidentes a protestantes en Chile, los pastores David Trumbull, el pastor Juan Canut de Bont y el pastor Huber. Mi hermano Esteban. Amén. Cuando tratamos de volver entonces la historia de la hoja amarillenta, en los libros que han sido gastados tanto leer y volver a releer, en las fotos en blanco y negro con las que veíamos hace un momento atrás, nos damos cuenta que aquellos de quienes se escribió fueron hombres y mujeres que han dejado una gran trayectoria, una senda por donde hoy estamos y los que venimos después de ellos podemos caminar con libertad y con la comodidad de movernos de aquí para allá libremente y con poca dificultad. Quisiera hoy volver un poco más en el tiempo antes de poder hablar nuevamente de la fotografía de 1934 y de la siguiente historia de siervo del Señor. Quisiera hablarles del año 1800 en adelante, cuando se nos conocía a los evangélicos como los disidentes, a hombres y mujeres que estaban causando estrago en Chile según algunos, pero según las hojas amarillentas marcadas por la historia nos dice que aquellos hombres fueron los visionarios que lograron que este país fuera guiado por la mano misericordiosa de Dios. Aquellos hombres y mujeres de fe lograron que hoy usted y yo pudiésemos estar cómodamente en nuestras congregaciones sin temor a sufrir persecuciones. Pero veamos solo un poco de esos hombres que les hablo. Empezaremos hablando de nuestro hermano y pastor Juan Canut de Bont, quien fue un hermano jesuita, sastre y médico homeópata, quien fue bautizado y de hoy obtenemos el gran apodo de Canutos. El 27 de marzo del año 1890, el diario Progreso recorrió todo Chile con ese artículo de Canutos. Es más bien, ese mismo diario salió a Estados Unidos y fue publicado en la revista misionera World Wide Mission en su primera página, donde llamaron al pastor Canut el Lutero de Chile, quien cuando estaba en la ciudad de La Serena en el año 1890, asimismo él lo relata en una carta escrita de su puño y letra, el día 21 de marzo del año 1890, donde escribe al doctor Lafreta y dice: manda usted decir que ya estoy en Serena, pues donde están más enemigos, allí debe estar el soldado de Cristo. Las reuniones van cada día mejor. Este martes asistieron más de 200 chilenos y por las calles no me dejan. Por la calle me agarran las católicas y me insultan. En general, los hermanos de La Serena se han portado muy bien a mi llegada. Todo les parece poco para su pastor. El hermano Islov y Clement y familia no desmayan y aman la obra. Necesitamos un gran salón, que quepan unas 1000 personas, pues al paso que va tendré que predicar en la calle, pues muchos se devuelven por no tener lugar en la iglesia. Amados hermanos y amigos que nos escuchan hoy, ese mismo año, en el mes de mayo, el 16 de mayo de 1890, Juan Canut de Bont dirige nuevamente una carta al mismo obispo Ira Jaime Lafreta y dice así: en cuanto a las persecuciones no pienso nada, pues esto me divierte mucho, me llena más de fe y me formo más cristiano. Todos los días no se oye otra cosa más que gritos, insultos, mofas, etc. El grito más sonoro es canuto ladrón, asesino masón, barba de león, lobo renegado y palabras deshonestas e inmorales. Yo paso sereno con mi sonrisa y a veces me hacen reír y correspondo con el saludo de mi sombrero. Las señoritas me escupen cuando paso. Algunos al pasar yo sacan el cajón de la basura y lo ponen por delante. En todas las calles, ahí en las paredes, mi nombre escrito con apodos. En gran escala le ponen a los perros, caballos, burros y bueyes Canuto.
A todos los que asisten a nuestra iglesia le llaman canutos y a las mujeres las canutas. Fue, hermanos, con estas palabras del hermano mayor, Canuto, que lo dio por todo por esparcir la palabra del Señor, a pesar de sus burlas o malos momentos. Y es por eso, amados hermanos, que hoy la palabra nos enseña en el libro de Jeremías, el capítulo 6, el versículo 16, y nos dice: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. No expresamos, hermanos, todo esto para renegar de ninguna manera. Por el contrario, hablamos de las cosas de arriba, de las cosas eternas, las palabras de fe, palabras unidas de hombres y mujeres de fe, con mucho que nos antecedieron, dejando plasmados los caminos y experiencias de fe que hoy relatamos, sabiendo, amados, que faltarían las hojas y aún estaríamos hablando días completos de estos hombres y mujeres de fe, como David Trumbull, el padre del protestantismo nacional, de nuestro querido padre del pentecostalismo, el pastor Willie Hoover Kirk. Y hoy tomaremos de sus palabras que quedaron plasmadas en su libro, en el libro del avivamiento pentecostal, y él dijo: la iglesia debe vivir hoy y siempre conforme al molde inamovible y eterno de las Escrituras, sin que haya en nuestras vidas y en nuestro ministerio otro evangelio distinto del que Jesús predicó y rubricó con su sangre en el madero de la cruz. De estas profundas palabras del pastor Hoover, quisiéramos decir una pequeña estrofa que entonaba nuestro recordado pastor José Fernández Núñez, la cual dice: llegar quiero a la cima del collado, aunque tenga que sufrir dificultades. Y hoy, en este bello y radiante día, luego de poder recordar y vivenciar las palabras de hombres y mujeres de fe, que si lo viéramos a través de la parte histórica o del estudio de la historia, sería mostrar los acontecimientos históricos, geográficos y social coherente al campo estudiado, pero lo que tratamos de expresar es poder recordar y a la vez traer unidad en simples pero profundas palabras de la vida y el mover de grandes siervos que dejaron sus nombres tallados en los postes de nuestras iglesias. Y también queremos en este día expresar y relatar de hombres y mujeres de fe. Amén, mi hermana Daniela. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Esteban y por esa hermosa reseña que nos ha entregado en este día. Que el Señor les bendiga a cada uno de nosotros. Y ahora vamos a estar dándole una oportunidad a nuestro pastor Sergio Miranda. Bueno, gracias por la oportunidad y por el pase. Amén. Nuestro hermano Esteban ha relatado entonces una reseña, ¿no es cierto?, de otros pastores relevantes en estos movimientos del evangelismo en Chile. Y habló, ¿no es cierto?, de Trumbull, de Canut de Bon y pastor Hoover, que es donde principalmente estamos centrados en indagar, ¿cierto?, esa curva de la historia, porque esa es la que nos va a llevar a los tiempos y a nuestra misión de hoy, ¿no? Y que va de la mano con la biografía también de nuestro pastor José Fernández. Dentro de compartir las imágenes que recién poníamos ahí, hay una que es la número 9, y ahí apreciamos algunas imágenes como es un gran rebaño, ¿cierto? Nos imaginamos un gran rebaño que va avanzando en el tiempo, ¿cierto? Y justo al rebaño también van pastores y van distintos rebaños. Y hay una estación, que es la estación del tiempo, donde estos rebaños llegan a ese lugar y por algunas razones se van separando y van formando nuevos rebaños, y así sucesivamente. Entonces cada tiempo especial, cada tiempo emblemático, partiendo de 1900 y luego llegando a 1909, donde nosotros vamos fijando la atención, 1909, 1933, que son fechas de separaciones de iglesias. Cada uno de estos eventos para nosotros es como una estación nodal, un nodo, una estación donde por alguna razón se produce una
bifurcación de caminos y a uno les toca ir por un camino y por otro, ¿no? En esta lámina vemos esa realidad y que a nosotros nos va a acompañar en ir descubriendo esta historia, que es una realidad que va apareciendo. Dentro de las razones principales, y algunas que nosotros hemos ido reflexionando, el porqué de las cosas. ¿Por qué esto? ¿Por qué esta división? ¿Por qué la iglesia episcopal que llega del extranjero? ¿Por qué acá en Chile, en Valparaíso, 1909, la iglesia metodista pentecostal? Pasan varios años, la iglesia evangélica pentecostal, la iglesia de Dios, la iglesia evangélica de Dios pentecostal. Pareciera una historia tal vez de nunca acabar, ¿cierto? Pero detrás de eso pensamos que igual hay un magistral plan de la arquitectura de Dios, ¿no? Dentro de las razones humanas, el porqué de las cosas, vamos a apreciar estos conflictos, ¿no es cierto?, de bienes raíces, por ejemplo, uno de los factores. También están los conflictos de administración del poder, los gobiernos de la iglesia, donde se dan liderazgos, se dan sistemas de estructuras de gobiernos y donde se va produciendo también algunos conflictos, ¿no? Conflictos que aparecen y que van produciendo también estas separaciones. Hay conflictos doctrinales, por supuesto. Hay líneas doctrinales muy fuertes en la cual a veces las denominaciones se diferencian. Y hay unas breves y otras de mayor profundidad. Y hay algunas que son insuperables, ¿no? La forma de interpretar la Escritura y también las manifestaciones espirituales, por nombrar algunos de los aspectos, ¿no es cierto?, que ha ido produciendo esta separación y estas divisiones. Hay temas diversos, como son otros tipos de conflictos que aparecen. Hay fenómenos de migración, muy importantes también. Todo lo que fue antes del 1900, del 1800, finales del 1800, justamente son migraciones, digamos, que llegan de Europa, que ellos traen también la semilla del Evangelio. Y hay fenómenos de la cultura y de la sociedad también, ¿cierto?, que hace propicio que se vaya produciendo esta diversificación, ¿no?, de formas, de contenido, y que al final se producen las separaciones. Y hay temas generacionales que también están presentes. Eso sería respecto a las razones humanas, que no lo vamos a hacer en esta oportunidad. No vamos a entrar en el juicio, ¿no es cierto?, de las razones, pero sí que vamos a tener que irlas tocando en más de algún momento. Estas son las razones humanas, pero nosotros pensamos que subyace a estas razones humanas siempre un propósito de Dios, el plan eterno de Dios, ¿no? Cómo Él difunde su gracia, cómo Él difunde el Evangelio, cuáles son los propósitos últimos. Y eso también lo vemos en la Escritura, ¿sí? En la misma iglesia primitiva, aún en los mismos apóstoles, ¿por qué se producía, digamos, esta diversidad a veces de opiniones y de miradas, siendo que había un mismo Dios, ¿no? Ahí vemos, ¿no es cierto?, vemos cómo el propósito eterno de Dios se va cumpliendo. Más allá no nos toca hacer mayores juicios, y más todavía si nos faltan todos los elementos para poder hacer un análisis correcto, ¿no? Pero estos son pensamientos, reflexiones que vamos a ir haciendo en el camino, ¿no? Ya dijimos en un principio que no es nuestro interés escarbar, ¿no es cierto?, aquello que nos separó, más bien aquello que todavía nos mantiene en una cierta unidad y que pensamos que formamos parte de un mismo poder espiritual. Entonces la pregunta que debemos hacer, y esto lo tengo en la lámina 11 que se te muestra ahí, ¿qué nos identifica con el pentecostalismo? Realmente, y eso es lo que estamos examinando, ¿cierto? Línea a línea, hoja a hoja, libro a libro, investigación a investigación, pastor a pastor, ¿qué es aquello que nos identifica con el pentecostalismo? ¿Qué es aquello que nos hace estar cobijados por una doctrina común? O sea, hay diferencias y matices,
Pero pensamos también que hay una doctrina común y esa no cambia, no ha cambiado, ¿no? También, otra pregunta que debemos hacer, ¿es posible en la actualidad identificar esa línea, ese modo de ser pentecostal? Lo vamos a ir descubriendo, ¿no? Lo vamos a ir también examinando. ¿Cómo se puede definir la santidad en el tiempo de hoy? Santidad en el tiempo de hoy, en los tiempos que vivimos. Si algo nos llama la atención, del material bibliográfico, la misma fotografía, ahí miramos la imagen de las fotos y uno puede sentir, ¿no es cierto?, la investidura de las personas, de los pastores, los que salen ahí, son bastante solemnes, una solemnidad, ¿no es cierto?, en esas imágenes, sobre todo en esas fotos grupales de pastores. Eso para nosotros también es un signo, ¿no? El signo, ¿cuál es el signo de ahora? Otras preguntas que van a ser, ¿cuál es la expresión de la verdadera fe en los tiempos que estamos viviendo hoy? ¿Habrá un sentir común que nos identifique hoy como iglesia de una misma raíz espiritual? Por eso que hemos escarbado y vamos siguiendo la línea del tiempo y estamos llegando a la fotografía de 1934 y vamos a seguir atrás en el tiempo y vamos a avanzar también adelante en el tiempo para ver qué es aquello que nos sigue identificando dentro de una misma raíz espiritual. Otra pregunta más que van a surgir en el camino. Quería hacer este alto en el camino para que pudiéramos meditar respecto a eso, ¿cierto? Porque ya el abanico se nos abre y empezamos a hablar de otros movimientos, otras denominaciones de distinta índole. Entonces más de alguien se va a preguntar, bueno, ¿y por qué? Ahí damos algunas explicaciones y más adelante seguramente el Señor va a clarificar, ¿no?, dudas, conflictos que tengamos ahora y lo va a poner en la línea correcta. La línea correcta es escuchar su voz y lo que Él tiene que decir hoy a la iglesia. Amén. Amados hermanos, ahora vamos a estar continuando con aquella fotografía antigua del año 1934 y vamos a estar hablando de los pastores Onofre Becerra y el pastor Juan Luis Saavedra. Esa fotografía es muy importante para todos aquellos que salimos de lomos en aquellos pastores fundadores, dado que esa foto es la primera conferencia de pastores de la Iglesia Evangélica Pentecostal, efectuada el 20 de enero de 1934 en la ciudad de Santiago, en la iglesia de Sargento Aldea. Ahora les voy a estar invitando a visualizar un video junto con nosotros. Pastor Onofre Becerra Allende. En la iglesia de Valparaíso se convirtió al Señor en el año 1909, siendo de edad de 40 años. En el recordado año del avivamiento pentecostal en la ciudad de Valparaíso, en Chile. El primer pastor que tuvo el hermano Onofre al conocer al Señor fue el recordado padre del pentecostalismo, el reverendo Huber. El 1 de mayo de 1910 fue recibido como hermano miembro probando y el mismo año 1910, pero el 7 de junio, pasa a ser miembro en plena comunión de dicha iglesia. Su residencia era en la ciudad de Viña del Mar, en la población Vergara, y es ahí donde todo comienza en dicha ciudad de Viña del Mar, dándole al Señor la bendición que por intermedio del comenzar la obra pentecostal. Todo inicia en una salita muy humilde en su hogar, realizando reuniones de adoración y alabando al Señor, siendo su principal ayuda su esposa, la hermana María Luisa Cortés. Y es para el año de 1928 que el Señor lo llama al ministerio, quedando en ese año como pastor probando para la ciudad de Viña del Mar, siendo el pastor Onofre Becerra el primer pastor para la ciudad de Viña del Mar,
trabajando arduamente la obra del Señor junto a su familia e iglesia, que ya sumaban varios adeptos. Es entonces que para el año 1932 fue ascendido y ordenado como pastor diácono para la misma ciudad. De esta forma, podemos ver la gran labor de un siervo del Señor, el cual desde que el Señor salió a su encuentro no cesó de encender el fuego del Señor, contagiando con su entusiasmo y ardor, dedicó toda su vida por entero al servicio de la obra. A pesar de las fuertes persecuciones propias de su época, se aferró a la misericordia del Señor, sin retroceder ni por un centímetro. Eso lo vemos en lo próspero de su labor, extendiéndose la obra por casi todo rincón de Viña del Mar, como en locales en Caleta Barca, Caleta Higuerilla, Forestal, Santa Inés, 7 Norte. Fue ardua la labor que llegó a extenderse la obra del Señor hasta Quinteros y Caleta Horcón. Era grande la pasión por expandir la palabra del Señor, que realizaba misiones terrestres por más de 4 días, anunciando las buenas nuevas de salvación por campos y valles, anunciando al mundo que solo Cristo salva, siendo muchas veces Él quien dirigía y estaba al frente de dichas misiones, teniendo a cargo innumerables hermanos voluntarios. No había un servicio en donde el pastor Onofre no fuese lleno del Señor hasta rebosar. Y es entonces que la conferencia realizada en Osorno del 18 al 24 de enero de 1942, el pastor Onofre Becerra Allende es ascendido al cargo de pastor presbítero. Se le recuerda que las reuniones realizadas en Viña del Mar, mientras un hermano predicaba desde el púlpito, él sentado en medio de la congregación, atento a las frases inspiradas del predicador, no había un momento alguno que él con exclamaciones de alabanza subrayara las expresiones que el predicador hablaba, haciendo vibrar con un eco profundo a la congregación. Fue esta la gran labor de un gran siervo del Señor. Su carrera llegó a su fin el 10 de septiembre de 1948, llamándole el Señor a su presencia a la edad de 79 años, a lo cual él con voz de gozo dijo: «Heme aquí, Señor». Pastor Juan Luis Saavedra nació el 24 de junio del año 1889. Fue nombrado pastor en el año aproximado 1934, en reemplazo del pastor Víctor Pavés Toro, quien fue el primer pastor pentecostal en Chile, siendo su iglesia de Sargento Aldea en la ciudad de Santiago. En el año 1933, el hermano Juan Luis Saavedra pasa a ser parte de la redactación de la revista Fuego de Pentecostés, teniendo duras críticas por ello y siendo el objeto de crítica, no vacilaba en su empeño. En el ejemplar de agosto de 1933, escribe un artículo que se titula Impresiones y bajo el subtítulo Luchando. Expresa en ese artículo lo difícil que resulta dirigir la revista, pero al mismo tiempo manifiesta su fe inquebrantable en el Maestro. El pastor Saavedra, al fallecer el pastor Víctor Pavés, quien estaba a cargo de la revista Fuego de Pentecostés, pasa ahora a tomar por completo la dirección de la revista. Y en el año 1934, en el mes de enero, el día 20, en la primera conferencia de pastores realizada en la Iglesia Evangélica Pentecostal en la ciudad de Santiago, en la iglesia de Sargento Aldea, es presentado al ministerio pastoral
como pastor probando para la iglesia de Sargento Aldea. El pastor Juan Luis Saavedra Leighton fue poseedor de un claro espíritu de observación. Comprendió la importancia de que la iglesia fuese reconocida como una institución. Alcanzó entonces el pastor Saavedra la personalidad jurídica como la Corporación Iglesia Evangélica Pentecostal del 24 de junio de 1940, siendo el pastor Juan Saavedra el primer presidente de la corporación hasta el año 1949. Y es entonces que para la Conferencia de Pastores de 1937, realizada en Santiago, en la iglesia de Sargento Aldea, es ascendido a pastor diácono. Y para la Conferencia de Pastores, realizada en Rancagua en 1940, es ascendido a pastor presbítero. En el periodo y bajo la guía del pastor Saavedra, en que se construye el templo ubicado actualmente en Sargento Aldea, de 23 metros de frente por 30 metros de fondo, inaugurándolo en el año 1949. El día de la inauguración se dirigió a la congregación y dijo: «El dinero que tan confiadamente habéis puesto en mis manos, ahí lo tenéis en esas vigas de concreto». Templo que en años posteriores fue siendo modificado y agrandado. En el año 1961 se amplía 10 metros de frente bajo el pastor José Gómez, y en el año 1993 se vuelve a ampliar 10 metros más de fondo bajo el pastor Oseas Gálvez, quedando de 50 metros de fondo por 40 metros de frente, ampliando galerías y fachada. Actualmente el templo de Sargento Aldea es uno de los templos más antiguos, ubicados en el mismo lugar y con mayor capacidad de hermandad. Es el nombre de esta calle la que da el nombre definitivo a esta iglesia, la iglesia de Sargento Aldea. Ardua labor del recordado pastor Juan Luis Saavedra, y hoy es recordado con memoria, viendo cómo se entregó por completo a la obra del Señor. Y es en el año 1949 que el pastor Saavedra le aqueja una enfermedad, la cual lleva a su fallecimiento el día 2 de marzo de 1949 en la ciudad de Viña del Mar. Sus restos fueron velados en su iglesia, que lo albergó desde su conversión. La iglesia de Sargento Aldea se ha constituido en un gran centro de propagación del Evangelio en Santiago, y para llevar a cabo esta gran labor, la iglesia actualmente ha distribuido su trabajo en 23 locales, los que han sido atendidos por guías de clase. Y de su seno han salido al ministerio pastoral más de 80 matrimonios, los que en distintas ciudades de nuestro país y en el extranjero anuncian el Evangelio de Cristo. Luego de ya haber visto el video que acabamos de visualizar todos nosotros, les voy a estar dando la oportunidad a nuestros hermanos para que puedan comentar aquel video que vimos. Sí. Bueno, yo lo que quisiera rescatar es partir, ¿no es cierto?, de esta imagen de la foto del 34, es el carácter, ¿no es cierto?, de aquellos hombres, carácter espiritual, que nos va identificando con la línea pentecostal. Debemos pensar nosotros que, a diferencia de los pastores que venían de Norteamérica, que venían de Europa, donde todos ellos venían con una amplia formación cultural, todos eran profesionales, todos eran hombres de negocio, ¿no es cierto?, con un gran desarrollo de su vida cultural y social.
Cosa distinta es la iglesia en Chile, ¿cierto? Porque la característica que era popular, que era de estratos bajos y donde como que la única manera, diría yo, de mantener una doctrina en el tiempo era volver a reeducar, ¿cierto? Reeducar a las personas. Y es una característica que a lo mejor ha pasado de alto. Entonces, cuando la gente mira las iglesias pentecostales, no se imagina el tremendo esfuerzo, ¿no es cierto?, que ha habido detrás. Y que las iglesias pentecostales en el país de Chile también han sido un pilar fundamental, ¿no es cierto?, del desarrollo del país, porque fueron hombres que se fueron educando a propósito del Evangelio, o sea, a propósito de la palabra del Señor, primeramente porque tenían que aprender a leer, tenían que aprender a conocer la Escritura. Hubieron muchos hombres iletrados que con eso consiguieron, ¿no es cierto?, aprendieron a leer, a hablar. Yo pienso que esa es una gran característica. Entonces es muy loable cuando nosotros vemos estas imágenes de hombres que aparecen con un porte santo y de una gran trayectoria y un gran esfuerzo, no solamente espiritual, sino cultural, intelectual, por sacar adelante sus vidas y las de las congregaciones con las cuales ellos caminaban, porque tuvieron que educarse, tuvieron que formarse. Yo quiero rescatarlo. Esa es una de las características y de lo que hemos examinado de la vida de estos dos siervos del Señor, cómo detrás de ellos hay una señal de esfuerzo, ¿cierto? Una señal de esfuerzo, y donde ellos tienen el esfuerzo propio y la fe, ¿eh? Porque sin fe ellos no van a lograr avanzar, porque tienen que derribar muchos gigantes en el camino, ¿no? Muchos gigantes. Imagínense una sociedad de esos tiempos, que era una sociedad mucho más clasista que ahora, tal vez con mucha más discriminación que ahora. Por lo tanto, fue mucho lo que ellos tuvieron que vencer. Entonces, eso es rescatable. Hombres de temple, y ese temple, por supuesto, que lo hacía también cometer errores. Y esos mismos errores, esas mismas virtudes y errores, nosotros también las vamos observando en nuestro propio pastor José Fernández, que él tenía un temple, tenía una forma de educar y enseñar, había una seriedad, lo que se hacía en serio, pero también su forma era muy rústica también de enseñar. Pero detrás de eso estaba el amor. Con el amor cubrían todas aquellas falencias, ¿no es cierto? Y ellos eran igualmente amados por sus congregaciones y que le entendían, ¿no es cierto?, cuál era la forma de ser de aquellos hombres. Yo quiero rescatar eso, porque lo vamos a ver en el desarrollo, digamos, de la historia, que es un elemento muy relevante. Fueron hombres que se hicieron a fuerza, ¿cierto?, a mucho esfuerzo, y lograron subir y seguir adelante con una congregación a cuesta. Entonces llama mucho la atención también que muchos de ellos Dios los usó para grandes administraciones. A otros les dio una labor, a otros les dio otra labor. Entonces es muy destacable, por ejemplo, el pastor Saavedra, cómo él sigue avanzando, ¿no es cierto?, en su línea jerárquica, ministerial, y llegando a tomar grandes responsabilidades, ¿no? No es lo mismo llevar una congregación de 100 hermanos, de 1000 hermanos, de 2000 hermanos. Es una tremenda organización. Hay un desarrollo económico, un desarrollo intelectual de una índole inmensa, de poder llevar una organización del Señor a un nivel de institución, ¿no es cierto?, una institución del país. Primero en iglesias pobres, hermanos pobres, mirados, pero cómo van ellos desarrollándose, y ahora vemos, yo miro, por ejemplo, la organización de aquellos hermanos que siguieron en la línea evangélica pentecostal, cómo ellos son un ejemplo en levantar esos inmensos templos,
se necesita ahí un orden, una mayordomía, ¿no es cierto? Tremendo, ¿no? Quiero destacar eso, ¿no? Dios, la presencia del Señor, del Espíritu Santo, de la fe, el avance de estos hombres, y cada uno de ellos entonces es un reflejo del avance en la obra del Señor. Yo alabo a Dios, digamos, por estos ejemplos. Sé que vamos a seguir con otros ejemplos, ¿cierto? Son los ejemplos que ya estamos viendo, y el ejemplo, por supuesto, que nos interesa es seguirle la pista al pastor José Fernández, que en esa foto es solamente un hermano, ¿cierto? Un hermano delegado, pero ahí lo vemos muy serio, muy exuterno, muy con un porte, una solemnidad, ¿no es cierto? Con un temor también. Y en ese joven, que en ese año debe haber tenido unos 32 años, 34 años aproximadamente, evoluciona todo lo que el pastor evolucionó para llegar, ¿no es cierto?, a formar todas estas iglesias, ser puente de todas estas iglesias de la zona norte, ¿no? Bueno, alabo y bendigo el nombre del Señor. No sé si hay alguna opinión por ahí respecto a lo mismo. De parte para hablar un poco igual del pastor Onofre Becerra, que Daniela ya hacía la mención en el video que nosotros acabamos de ver. Él también fue un pastor pionero, un pastor fundador así también de la iglesia en Viña del Mar. Él fue uno de los que inició también la labor en la ciudad de Viña del Mar, en Quintero y en casi todas las poblaciones de Viña del Mar. Él se convierte también en un pilar fundamental en la obra del Señor en toda aquella región y aquella zona, teniendo como pastor principal, o su primer pastor fue el pastor Will Hover, y luego también él es parte de esta fotografía del 34, sino también desarrollándose como un pastor fundador a lo largo de su trayectoria. También muy importante la labor que él desarrolló, y muchas veces quizás se encontró también con nuestro pastor José Fernández, y en esta fotografía salen ellos juntos expresando también la unidad y el amor fraterno. Amén. Ahora le voy a estar dando la oportunidad a nuestro hermano Esteban, quien nos hablará de la trayectoria y la vida de nuestro amado pastor Fernando Flores. Amén, mi hermano Esteban. Amén. Estamos en el capítulo número 8 de esta nuestra historia, al alero del pastor José Fernández Núñez. Desde entonces empezamos a relatar y a valorar las vidas de hombres y mujeres de fe, de siervos que todo lo dieron, y que cuando hablamos de ellos se nos hace un nudo en la garganta. Nos llenan de emoción y de la presencia del Señor al saber de cómo se movían con la fe en Cristo. Es para nosotros hoy un gran privilegio poder desarrollar esta pequeña labor, pero confiamos en el Señor que será para poder unir el pueblo del Señor. Día atrás, mientras podíamos expresar y tratar de relatar de nuestro pastor fundador, José Fernández Núñez, muchos hermanos nos lo han dejado plasmado en mensajes que sus padres o familiares le hablaban de aquel siervo del Señor. Se recuerdan que al sentarse a la mesa, al compartir el pan, las conversaciones eran de la obra que hacía el Señor a través de aquel siervo del Señor. No lo decimos para darle gloria al hombre, solo para poder comprender que el Señor se movía en aquel tiempo de manera que ocurrían cosas extraordinarias. Y hoy el Señor también quiere que esas cosas vuelvan a ocurrir. ¿Por qué? Porque el Señor es el mismo de ayer y es el mismo que hoy está con nosotros a través de este pequeño relato. Recordamos al querido pastor José Fernández en su viaje desde Salamanca a Copiapó, abriendo su obra en el año 1942. Recordando que fue el primer pastor pentecostal en llegar a la región de Atacama, abriendo por primera vez la iglesia pentecostal en Copiapó, en calle Rodríguez 497. Así transcurrieron los días, surcando nuevos campos en la región y parte de la salitrera de la segunda región, llevando el mensaje de Cristo a muchos que nunca habían oído. Muchos venían a Cristo a través de las palabras sabias de aquel siervo inspirado y usado por Dios, que lo había llamado desde aquellas tierras, desde aquellos verdes prados, a estas tierras áridas y el desierto de Atacama. Fue de esta manera, amados hermanos y amigos que nos oyen en este día, que recordamos hoy, donde vamos en la región y el país, escuchamos las experiencias de amor, de fe, de pasión, por la obra del Señor de nuestro pastor José Fernández Núñez. Sabemos hoy que el medio de transporte del pastor José era camiones pirquineros, otras veces góndolas, andaba en trenes.
en buses en aquella época. Y muchas veces su trayectoria era a pie. Caminaba kilómetros guiados por el Señor. Aquel varón de Dios era solamente poder llevar el mensaje de Jesucristo al mundo. Al igual sabían que una vez el pastor José llegaba a aquellos lugares, abría la obra del Señor, guiado por la mano poderosa del Señor. Entonces, amados hermanos, como dijo nuestro pastor Sergio Miranda capítulos atrás, todos aquellos siervos de antaño, todos aquellos siervos que hemos visto en la fotografía de 1934, son cortados con la misma tijera, dando a entender en simples palabras lo que dijo el pastor Huber, lo que dijeron los hermanos Wesley y lo que salió de la boca de Martín Lutero, lo cual dijo: esperarlo todo de mí, menos la fuga y retractación. Huir no puedo y retractarme mucho menos. Es aquí, en este día, donde nos detendremos y haremos un paréntesis de aquel siervo del Señor. Avanzaremos un poco quizá en los años, hasta el año 1970, cuando el pastor José Fernández, luego de su gran y arduo labor en esta región de Atacama, luego de evangelizar gran, o por decirlo, toda la región de Atacama, un día cualquiera y corriente para unos, normales y comunes para otros, se encontraban evangelizando la querida y vecina ciudad del puerto de Señoral, llevando la juventud a las plantas del Señor. Varios jóvenes que fueron grandes siervos del Señor, Él los cobijó bajo su techo, enseñándoles de Cristo, guiándoles a las plantas del Señor, y muchos hoy siguen siendo grandes siervos del Señor. Y uno de esos jovencitos que nuestro pastor José cobijó bajo su guía, bajo su alero, es y fue nuestro querido pastor Fernando Flores González, de quien hablaremos en este día, y quien nació el 18 de mayo de 1952. Nuestro pastor Flores, quien ha sido copartícipe de relatar y aportar con sus grandes e impresionantes relatos y experiencia. Todo ocurre en la ciudad de Señoral cerca del año 1970, cuando su pastor, y quien llegó a ser valorado por él como su padre, lo llevó hacia su casa en Copiapó por visión del pastor. Y desde ese día comenzó la gran labor del pastor Flores. El pastor Flores relata: nunca se me pasó por la cabeza que llegaría a ser pastor, menos que un pastor, un caballero, como lo veía él en aquel entonces, me cobijara en su hogar. Pero el pastor José me llevó por visión del Señor a la iglesia. Fue así que llegó a la casa, la iglesia ubicada en calle Rodríguez 497 en aquel momento, y ya para el año de 1974 se trasladan al nuevo terreno que había adquirido el pastor José Fernández en calle Portales. Muchos relatos hay acerca de ese terreno. Cuando se levantó un nuevo templo en dicho lugar, muchos decían al pastor José que estaba loco, dando a entender que cómo se le había ocurrido comprar un terreno baldío, terreno donde no había nada, sino uno y que otro animal. Pero fue el pastor visionario que Dios había traído desde Salamanca, Atacama, ya que el Señor le había revelado la labor que debía tener ese nuevo templo en calle Portales 529. Relata el pastor Flores: cuando nos correspondía realizar el aseo o ayudar con los quehaceres en la casa pastoral, templo o patio, recuerdo que al caminar por el patio se sentía la presencia del Señor. Mientras caminábamos o barríamos las hojas de los parronales, descendía la presencia del Espíritu del Señor y hablábamos en nuevas lenguas y éramos llenos del Señor. A lo cual dice a su hermano y amigo Canales: este lugar es santo, porque no hay lugar de este terreno o de fuera del templo o dentro del templo que no se sienta la presencia del Señor. Qué regalo y sorpresa le tenía el Señor a nuestro querido pastor Flores. Como él dijo, y como muchos de nosotros quizá hemos expresado alguna vez: nunca pensé en ser hijo de Dios, de ser parte de esto tan hermoso. De esta manera avanzó la vida del hermano Fernando Flores. Él relata: nosotros los que vivíamos en la casa pastoral éramos los que ayudábamos al pastor José. Algunos le llevábamos el maletín, otros le ayudábamos con los informes, otros eran enviados a visitar los campos y locales en representación del pastor Fernández. Queremos relatar de nuestro pastor Fernando Flores, llegando al año de 1974, cuando fue enviado por su pastor José Fernández desde Copiapó hacia el local de Diego de Almagro, ubicado en aquel entonces en esquina Vivar con avenida Diego de Almagro, para poder restaurar en aquel tiempo la obra en esta ciudad, desde que el pastor José se había sumado
a la naciente y actual iglesia, entendiendo que había salido de la Iglesia Misión Pentecostal, llegando entonces Diego de Almagro por la naciente Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal, siendo los guías de aquel local en ese entonces el hermano Nazario López Acuña y la hermana Olga González Fuentes, quienes años después serían sus suegros de toda una vida, y quienes al llegar él de Copiapó a Diego de Almagro lo albergan en su hogar, donde estaba el local en ese momento. Es así como él sale enviado como guía Diego de Almagro hasta el año de 1978, restaurando, fortaleciendo y trayendo a través de la palabra más almas nuevas al Evangelio y al local de Diego de Almagro. Recordando al igual que el año 1977 él contrae matrimonio con la hermana Edith López González, hija del hermano Nazario López y de la hermana Olga González. Nuestra pastora Edith también nació el día 16 de febrero del año 1954. Matrimonio del cual nacieron 3 hijos. Los nombraremos de menor a mayor: Dina, Noemí y Hamid Flores López. Recordando que los hermanos guías Fernando Flores y Edith López en el año 1978 regresan a la ciudad de Copiapó, a iglesia en Portales 529, donde se encontraba el pastor José Fernández, quedando como guía del local de Diego de Almagro en aquel entonces el hermano Edmundo Rojas. Recordamos al igual que en el año 1978, el 1 de junio, fallece nuestro querido y recordado pastor José Fernández Núñez, quedando como pastor probando el 3 de junio de ese mismo año el pastor Pedro Grossis Bedia. Y el año siguiente, en el año 1979, el local ubicado en Diego de Almagro, en Vivar, esquina avenida Diego de Almagro, se traslada a donde actualmente nosotros tenemos nuestra casa de oración, en avenida Diego de Almagro 09, donde por largos y bellos años fue casa de oración, donde muchos hermanos y familias se conocieron al Señor, y algunos de esas personas y de esas familias hoy todavía alaban al Señor, como la familia Álvarez Araya. Ahora usted se preguntará por qué se traslada la iglesia de ubicación a la actual ubicación. Fue que en el año 1979 ocurre un sismo en la ciudad, el cual ocasiona el derrumbe de esa casa de oración en la antigua ubicación, y es ese mismo año que se traslada a la actual ubicación que hoy nosotros estamos. Recordamos también un relato de los hermanos de antaño, cuando nuestro pastor Flores, él era guía en Diego de Almagro, y el relato dice: cuando llegamos a la actual dirección, avenida Diego de Almagro 09, todo esto era un peladero, todo esto era un pedregal, no había casas ni a la derecha ni a la izquierda. Lo primero que hicimos cuando se nos concedió este terreno fue cercarlo y limpiarlo. Ese es un relato de nuestro hermano Héctor Álvarez. Y es para ese entonces que llega el año de 1980, siendo asignado como nuevo guía del campo el hermano Fernando Flores, enviado desde Copiapó al local de Diego de Almagro, el cual tuvo la misión y la gran labor de comenzar la labor de edificar el nuevo templo. Nuestro querido hermano Héctor nos relató: era grande el deseo de terminar la edificación del nuevo templo, así que salíamos del turno, llegábamos a Diego de Almagro, derecho al templo, y comenzábamos a trabajar en la casa de oración, haciendo la excavación para los baños, cortando la madera para las paredes. Y una vez menciona, miramos la hora, ya era cerca de las 2 de la madrugada, y le dije: hermano Flores, a las 5 pasa el bus para el trabajo, así que seguimos trabajando aquí en la iglesia, y cuando pase el bus nos vamos a nuestra labor a El Salvador. Dado que el hermano Flores trabajaba en la vecina ciudad de El Salvador como minero, en la cual se desarrolló por 5 años en esa función, y durante varios meses dedicó junto a hermanos del local de Diego de Almagro a tiempo completo a la construcción e edificación del nuevo templo. Hubo un día, dice el hermano, estábamos haciendo el pozo para el baño en aquel entonces, y una vecina nos fue a buscar para que pudiésemos ir y orar por su hija en su casa que estaba enferma. Así que salimos del pozo y nos fuimos a la casa de aquella mujer, luego volvimos y seguimos trabajando. En otra oportunidad, seguían trabajando en la viña del Señor, en el nuevo templo, y los vecinos de puro afecto, tocados por el Señor, nos llevaban tecitos o porciones de comida mientras trabajábamos en la construcción. Cuánto más fue la dedicación en esparcir la palabra del Señor por campos y valles. Se le recuerda al pastor Flores cuando sacaba las misiones a Potrerillo. Esas misiones eran tan especiales y dedicadas al Señor que eran a pie hasta dicha ciudad. Se recuerda que caminaban durante la noche cantando, adorando, orando y tocando instrumentos por el camino.
Se recuerda que subían potrerillos por los túneles donde pasaba el tren. Eran misiones llenas del poder de lo alto, descendía el Espíritu del Señor. Mientras caminaban, danzaban y hablaban nuevas lenguas, esa era su compañía. Una de muchas veces una misión a la iglesia del Salado, así también dirigida por nuestro pastor Fernando Flores. Caminaron toda la noche, entonando himnos, alabanzas, oración en el templo, oración al Señor, siendo la luz de la luna solo la que alumbraba sus vidas. Así fue la trayectoria y la marcha por el desierto cual José guiando al pueblo de Israel, porque su instructor Moisés, el recordado pastor José, ya había partido a las mansiones celestiales. Nuestro pastor Fernando Flores González, luego de trabajar de minero en la vecina ciudad de El Salvador, se desarrolló como funcionario público en el Liceo Politécnico de Diego de Almagro durante 7 años. Muchos estudiantes lo recuerdan hoy y varios de esos estudiantes hoy sirven al Señor. Esos estudiantes vieron en su persona el vivo reflejo de Cristo que salaba la tierra, que alumbraba este mundo. Bellas jornadas son recordadas en el proceder de nuestro querido y respetado pastor Fernando Flores. Noches de vigilia alabando al Dios Todopoderoso fueron oración buscando el rostro del Señor, el Creador. Si pudiésemos enumerar o tratar de escribir todas las jornadas de antaño, faltaría escritura. Es por eso que dejaremos para más adelante relatos de esta historia. Y fue así que se cumplieron los 7 años como funcionario público y llegó un día de cumplir en su vida la visión de su instructor, padre y amigo, que un día vio a través de Cristo al conocerlo en Señoral en 1970. Llegó el año de 1993 y fue nuestro pastor Flores de regreso a la ciudad de Copiapó con su familia, quedando como nuevo guía de nuestra local, el hermano Armando Plazas. Él quedó a cargo de la iglesia en Diego de Almagro. Y nuestro pastor Flores, para el año siguiente de 1994, se va por trabajo a la ciudad de Iquique, trabajando en la planta El Boro, donde a la vez es asignado como pastor fundador para abrir la iglesia en Iquique, respaldándole como nuevo obrero en esa ciudad el superintendente Carlos Tapia Pavés y su pastor de Copiapó, Pedro Grossis Bedia. Labor que desempeñó en la mitad de 10 años solo, sin su amada familia, pero confiando en el Creador que había sido Él quien lo enviaba allá. Podríamos decir claramente que siguió los pasos de su instructor como fundador, nuestro querido y recordado pastor José Fernández Núñez, quien inculcó y doctrinó al amado pastor Flores. Lo preparó el Señor a través del siervo de Cristo, a la fragua y al yunque del Señor, templándolo cada día para que un día cumpliese la voluntad del Maestro de Maestros, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Es así como llega a la mitad del año de 1994 en Iquique, abriendo el nuevo campo, evangelizando el puerto de Iquique, anunciando que solo Cristo vive, llevando las gavillas. Y esa mitad de ese mismo año llega su amada esposa, la pastora Edith, con sus 3 hijos. Tomando más fuerzas aún, sigue con la evangelización en dicha ciudad. Podríamos decir que nuestro pastor Flores fue un pastor fundador y también un pastor restaurador. Es para entonces que en el año de 1994, en la conferencia de pastores, es presentado por su pastor y por la regla misionera, siendo ungido como pastor diácono para la ciudad de Iquique. Gran labor desempeñó en dicha ciudad. Aún está escrito su nombre en los postes de dicha iglesia, marchando en esa ciudad una gran trayectoria hasta hoy. Fue de esta manera, trabajando en el Señor, buscando el rostro del Señor, que llegó febrero del año 1995, siendo parte ese año de su primera conferencia de pastores. Y uno de los muchos acuerdos que se tomó en ese año fue que el pastor diácono Fernando Flores González es trasladado a la ciudad de Cabrero, siendo su labor de restaurar la obra en dicha ciudad. Así comienza su viaje. Podríamos decirlo como un instructor, nuestro recordado pastor José Fernández, el cual cambió los verdes prados por el desierto de Atacama. Nuestro pastor Fernando Flores cambió el desierto de Atacama por los verdes prados del sur. Así se trasladó nuestro pastor Fernando Flores a la ciudad de Cabrero. Ya han transcurrido los años de su labor como siervo de Dios, que un día lo llamó por su nombre. No imaginándose que él estaría en Cabrero como siervo del Señor, se le recuerda la vez que iba llegando la primera instancia en la iglesia de Cabrero, ese día inmemorable para su vida, dado que las hermanas Dorcas iban saliendo rumbo a la convención de Dorcas en la ciudad de los Andes. Ese día él llega como nuevo pastor para Cabrero, y hasta este día ha desempeñado una tarea cual Pablo en Atenas,
como viendo al invisible, llevando al ejercicio todo lo que un día aprendió de Cristo a través de su padre e instructor, el pastor José Fernando Núñez, y su esposa, la pastora Juanita Faúndez de Fernández. Dios de gloria han vivido nuestros pastores Fernando y Edith Cabrero. Su familia ha crecido, los hijos le han dado nietos y nietas. Los hijos de Dina, Ananis, Danae, Bastián y Benjamín, los hijos de Noemí, Betel y Kiriat. Y su congregación fue y va un aumento cada día, como la familia Veloso Rivera. Y si numeráramos a todos, faltaría papel. Abrazándose a la fe hasta este día, creyéndole solo al Señor. Es así que transcurren la vida de nuestro pastor Fernando Flores en la ciudad de Cabrero. Y una experiencia para ya concluir con la historia de nuestro pastor Fernando Flores fue de una hermana que fue alumna mientras él era auxiliar en el Liceo Politécnico de Diego de Almagro. Ella dice: yo veía a aquel auxiliar no sabiendo que él era el guía del templo en Diego de Almagro, pues yo no participaba en la iglesia en ese entonces, el cual iba en tercero medio, relata ella. Y fue así que el año siguiente salí de cuarto medio, y por misericordia del Señor llegué a la iglesia en Diego de Almagro, y cuando yo entro al templo en Diego de Almagro, el pastor, en aquel tiempo guía, me ve entrar, dice, y el Señor lo toma en danza y hablando en nuevas lenguas, dándole a entender al Señor que hace tiempo atrás el Señor le había revelado a él que aquella joven iba a ser una de las escogidas del Señor. Esa hermana hoy compartió esa experiencia, nuestra hermana Scarlett Carmona de la ciudad de Serena. Así concluimos, hermano, en parte la gran trayectoria de nuestro pastor, de nuestros pastores, nuestro pastor Fernando Flores, nuestra pastora Edith Cabrero. Que el Señor les bendiga en esta hora. Amén. 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 Que el Señor los bendiga. Que el Señor le guarde a mi amado hermano Fernando Flores, pastor. Recuerdo hoy que está en un día muy especial, un día que usted está tan avanzado de días como yo, y es importante recordar las grandes jornadas que vivimos en el Señor, de aquel día glorioso en que por misericordia usted me manifestó de la palabra del Señor, del Evangelio Santo. Entonces todo esto yo lo agradezco primeramente al Señor, y como a Él le tocó su corazón, para que Dios programó todas las cosas para que nosotros, yo con mi familia, pudiéramos un día alcanzar y llegar a este Evangelio Santo para poder caminar y hacer para el bien del Evangelio, como así también para el bien de nuestras almas. Gracias damos al Señor porque al llamarnos Él nos dio esta gracia gloriosa de darnos la salvación, este regalo tan glorioso que el Señor nos ha dado por misericordia. Bien, de acuerdo entonces a mis palabras de agradecimiento al Señor y a usted, Pastor Fernando, también quiero manifestarle que Dios le dé mucha vida, le dé mucha salud junto a sus seres queridos, su esposa, sus hijos e hijas, toda su familia, sus nietas, nietos y todos sus seres queridos. Y decía yo que, acorde a estos momentos que estamos viviendo, solamente nuestro Señor nos ha dado esta oportunidad de poder alcanzar hasta estos tiempos, de vivir mayormente en el Evangelio desde el día que el Señor nos llamó, y como también así recordar, hermanos, que siempre el Señor es nuestra fortaleza, es nuestra ayuda. Y en estos tiempos tan desagradables que está viviendo toda la humanidad, pero el Señor nos da la mayor fortaleza, vida, salud, conforme a su misericordia. Nada tenemos que darle, nada podemos ofrecer al Señor. Y hoy estaba viendo que el Señor nos habla por su palabra, y quisiera que escucharan ustedes esta santa y divina palabra del Señor.
El libro de los Salmos, capítulo 46, nos habla de esta manera el Señor, haciéndonos recordar su amor y su misericordia. Dice el Señor en su palabra, capítulo 46 del libro de los Salmos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le doy lectura. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro propio auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se trampasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones. Bramaron, dice la palabra, las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos, conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Amén. Bien, entonces, ahora, por misericordia del Señor, hemos tenido un tiempo de regocijo, de alegría, de conversar, de enviar este mensaje, de saludo, y a la vez, entonces, vamos a despedirnos. Digo, vamos a despedirnos porque estoy yo con el Santo Espíritu de Dios, lo creo, porque dice que todos los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo de Dios. Entonces, voy a retirarme también y a la vez deseándole mucha felicidad, mucho amor, mucha alegría para con su familia, que el Señor les siga prosperando a todos sus seres queridos, como así también a nosotros, todas las iglesias, todas las denominaciones que hay a través de la faz de la tierra, donde se adora al Señor, el Espíritu en verdad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces es importante que tengamos siempre este recuerdo de saludarnos entre nosotros. La distancia no es problema, porque el Señor está en todo lugar y la distancia es muy poquitita al lado del Señor. El Señor dice que las distancias pueden ser de mucha lejura, de muy lejana a la persona, pero en el Señor estamos juntos. Que el Señor le bendiga, mi amado, con su familia, todos los seres queridos. Voy a entonar una alabanza para despedirme. Que el Señor le bendiga y le guarde. Deprisa como el viento van pasando los días y la noche de la infancia. Un ángel nos protege con cuidado mientras su mano teje la distancia. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio, el alma ya define sus perfiles. Empieza el corazón de pronto a cultivar un nuevo
suyo de la existencia. Después de tanta pena y desvelo, para que no le falte nunca, nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso que oro y pido por una y otra vez, si llego a la vejez, que Dios y tú también estés conmigo. Y luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso que oro y pido por una y otra vez, si llego a la vejez, que Dios y tú también estén conmigo. Todo para la honra y la gloria del Señor. Amén. Buenas tardes, mi nombre es Leonel Godoy, pastor de la IDP de Tierra Amarilla, y en esta oportunidad quisiera saludar a un amigo, un siervo de Dios, ya, Fernando Flores, ya, pastor que está ministrando en Cabrero. A la verdad le conozco por allá a principios de la década del 70, ya. Mi persona, con mi familia, mi esposa, todavía no estábamos en los caminos del Señor, ¿ya? Y Dios tomó medio a este joven en aquella oportunidad, junto a otro joven, Jonás Canales, que no partió a la presencia del Señor, mandado por mi pastor, quien fuera después José Fernández Núñez, ¿ya? Pionero acá en la zona norte, ¿ya? Ahí, como les digo, principios de la década del 70, este gran siervo de Dios manda a estos dos jóvenes de Copiapó a Tierra Amarilla, ¿no? En una visita especial. Llegaron a mi casa, estaba mi esposa, mi familia, y la cual nos hablaron del Señor, ¿ya? Creo que fue una bendición para mi vida, porque desde ahí marcó una diferencia en mi vida, en mi familia. Previo a eso, después, Jonás Canales, el otro joven, ya después de orar con nosotros, ministrarnos la palabra, de ahí ya quedamos invitados a los caminos del Señor, ya, de manera que después ya Jonás Canales, el otro joven, estaba ministrando acá en Tierra Amarilla, en la tercera región, y nos invita también él ya con esa charla, con ese previo discipulado que nos hace este joven Fernando Flores y Jonás Canales, el otro joven. Llegamos a la iglesia, llegamos a los caminos del Señor. Así que, Pastor Fernando Flores, a la distancia, quiero agradecerle y quiero bendecirle en el nombre del Señor su trabajo, su ministerio, junto a su esposa, su familia, la congregación, ya que de aquel tiempo hasta hoy usted acá en el norte tiene esta ovejita, ¿ya? Así que muchas bendiciones, Dios bendiga a su ministerio junto a su esposa, a su familia, en el nombre de Jesucristo. Bendiciones, Fernando. Chao. Muy hermoso el relato que nos ha dicho nuestro hermano Esteban de la trayectoria de nuestro amado pastor Fernando Flores. Y ya vamos a estar haciendo el término de este hermoso servicio y le voy a estar dando la oportunidad a nuestro pastor Sergio Miranda. Bueno, agradecemos a Dios y su concurrencia y su atención para este octavo capítulo, con muchas novedades de la historia y también de
nuestro amado pastor Fernando Flores, estamos concluyendo este día, ¿no? Vamos a orar al Señor para que selle esto tan importante que hemos recibido de parte de nuestro Dios, ¿no? Oremos, Padre, honramos, glorificamos tu nombre, damos gracias por la fiesta espiritual que significa, Señor, entrar a estos misterios. Padre, vemos tu gloria reflejada en esta gran curva del tiempo, Señor, y lo nuevo que habrá de venir, esa gloria que va a ser mayor que la que hemos visto atrás en el tiempo, en la que nos espera. Prepara nuestro corazón. Ruego la bendición para este panel, para el equipo técnico que ha trabajado en este capítulo, y bendiga también a quien nos están viendo a través de estas pantallas. Señor, su bendición recibimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén.